Hola, bendiciones a todos, buenos días. Ya mismo estamos en estas fiestas navideñas y seguramente estaré un tiempo sin poder compartir porque tengo que ir de viaje y voy a Canarias a visitar a mi hija. Ya hemos visto el altar del incienso y vamos a seguir viendo algunas cosas que había dentro de ese lugar santo. Todavía no hemos llegado al lugar santísimo, estamos en el lugar santo y ahora vamos a hablar del candelabro. Es decir, en el centro está el altar del incienso que nos muestra que la intercesión de Cristo por la iglesia y por cada uno de nosotros. Y si nos volvemos hacia la derecha, vamos a contemplar ahora el candelabro. Algunos la llaman la lámpara de los 7 brazos porque en aquella época no existían los candelabros, pero nosotros lo vamos a llamar candelabro. Tenía por ministerio alumbrar el lugar santo. Ese es el único ministerio. La única luz que había en el lugar santo era gracias a esas lámparas, a ese candelabro. Era la única luz que había. Esto nos muestra cómo Jesús nos dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esto está en Juan 8, verso 13. Es importante notar que en todo el tabernáculo no se encontraba otra fuente de luz. Es decir, en todo el lugar santísimo, el lugar santo, en todo el tabernáculo, en toda esa tienda, no había otra fuente de luz que no fuera esta del candelabro. Era la única luz. Dios no quiso muchas lámparas o muchas lumbreras, solamente quería una. Argumentando humanamente podría uno decir, era mejor tener muchas más lámparas y haber más luz dentro de lo que es el lugar santo. Pero Dios pensó que eso no era importante. ¿Por qué? Porque lo importante en nuestra vida es Cristo Jesús. Él es nuestra luz. Él es nuestro guía. El candelabro representa a Jesucristo. Igual que el altar del incienso mostraba a Jesucristo en la intercesión. Pero en el candelabro representa a Cristo como la luz. Él es la luz del mundo. Y el que lo sigue no anda en tiniebla. Es decir, dentro del lugar santo no había tiniebla, había luz, una luz solamente que es la del candelabro. Es decir, la única luz que hay dentro de la iglesia es Cristo Jesús. No hay otra luz. No podemos decir que hay el profeta tal o el santo tal o la virgen o para arriba o para abajo. No, la única luz que nos lleva a la presencia de Dios y la única luz que se manifiesta en la iglesia es la de Cristo Jesús. Él es el que dijo, yo soy la luz. Esto quiere decir, cuando dice Jesús, yo soy la luz, es que no hay otra luz fuera de él. Todo lo que hay fuera de él es tiniebla, es sombra, es oscuridad. Él es la única luz, la única fuente de luz que Dios ha provisto para la iglesia. La iglesia tiene que andar en luz. Nosotros tenemos que andar en luz y no podemos escondernos ni esconder lo que Cristo es en nuestra vida. Él es la luz. Tenemos que reflejar su luz. El candelabro nos muestra eso, que la única luz válida delante de Dios es la de Jesucristo. No hay otra luz.
fuera de Él no hay más luz. Estamos realmente persuadidos que toda la luz de la Iglesia, como la del creyente, es en Cristo Jesús y solo en Él. Estamos persuadidos de eso porque muchas veces parece que nos gusta andar y acercarnos a otras luces que no es la luz que Dios quiere. Muchas veces he hablado, no quiero volver a insistir en cómo muchos creyentes van detrás de muchas lucecitas que hay por ahí y que lo único que hace es llevarnos a la idolatría, porque muchas veces comparamos algunas de estas lucecitas como si fueran dioses, que todo lo saben, todo lo entienden, todo lo comprenden, está en todo lugar al mismo tiempo. Comparamos esas pequeñas luces al Dios verdadero y único, no hay otro. Tenemos que tener cuidado con las pequeñas luces que nos están desviando del camino. Tenemos que saber y reconocer y estar persuadidos de que la única luz que alumbra es Cristo Jesús. Alumbra nuestro camino. Dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús. No solo el candelabro estaba solo, sino que la claridad del día no penetraba en el lugar santo. Con esa cubierta que había y ese velo y todo, no había otra luz que pudiese penetrar en el lugar santo. Solamente la única luz era la del candelabro. Es decir, la única luz que tiene la iglesia es Cristo Jesús. No hay otra. Cuando los sacerdotes entraban para cumplir sus funciones, solo apartaban el velo de entrada y entonces sí, podía entrar un poco de la claridad exterior. Pero enseguida al recaer el velo en su sitio, bien ajustado, apartaba esa claridad exterior. El significado es que la iglesia solo tiene una luz. Como he dicho y vuelvo a decir, la única luz que guía a la iglesia es Jesucristo, la que proviene de nuestro Señor. Él es la única luz. Perdón. Lastimosamente, muchos quisieran introducir la de este mundo, es decir, la sabiduría del mundo, las maneras de razonar, el razonamiento humano, la manera de juzgar como juzga el mundo, en una palabra, toda su ciencia y toda su filosofía. Estamos olvidando la lección del tabernáculo. Muchas veces se quiere introducir en la iglesia filosofía y otras ciencias. No quiero indicar ninguna por si acaso algunos se sienten ofendidos por eso, pero queremos introducir cosas dentro de la iglesia que van a alumbrar nuestra mente, que van a despejar nuestra mente, que nos van a hacer ver cosas en nuestra mente, que Dios no quiere. Dios no quiere. Dios lo único que quiere es la luz del candelabro. Dios lo único que quiere es la luz de Jesucristo alumbrando a la iglesia y alumbrando a los creyentes. No podemos ni debemos esconder su luz.
Imagen de lo que debe ser la iglesia, donde toda luz exterior está excluida, es decir, no había luz que entrara dentro del lugar santo, y en la iglesia no puede entrar ninguna otra luz que no sea la de Cristo. La fuente de luz estaba solo en el interior. Si la fuente de luz está solamente en el interior del creyente, Cristo. Y en los que formamos la iglesia, la luz de la iglesia, la luz de la iglesia es Cristo Jesús. No puede haber otra luz, ni debe de haber otra luz. Además, ¿para qué hubiese servido dejar entrar la luz exterior? Esto solo aflojaría y rendiría indistinta la luz del candelabro. Es decir, que si dejamos entrar otras lucecitas que quieren entrar y se están apoderando de la iglesia, digo de las iglesias, tampoco voy a decir la iglesia, las iglesias, son esas pequeñas luces que muchas veces apagan la luz, difuminan la luz del Señor, porque hay otras luces alumbrando. Dejamos entrar luces del exterior y esa hace que la luz que hay en el interior se vaya difuminando y se vaya no apagando, pero sí no alumbrando lo que tiene que alumbrar. Lo mismo que al introducir en la iglesia los sistemas y métodos de la sabiduría de este mundo o de la sabiduría humana, esto solo puede ser nocivo y peligroso a la verdad revelada en Cristo. Afortunada y bendita la congregación que no quiere conocer que no sea la de la palabra de Dios. Sí, bendita es la congregación que no deja entrar otras luces, que no sea la luz de nuestro Señor Jesucristo. El candelabro era suficiente. A cuanto más razón el creyente no tiene que recurrir a otras luces que la que el Señor esparce abundantemente sobre lo suyo por su palabra y por el Espíritu Santo. Tenemos que entrar en esa realidad y verdad. El candelabro no se apagaba jamás. Los sacerdotes tenían gran cuidado de renovar el aceite en sus días prescritos y tener las mechas a punto y en buen estado. Se hubieran hecho culpables de una terrible falta descuidando este servicio y dejando el candelabro apagarse. Tenemos que tener cuidado de que la luz del Señor siempre alumbre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. No dejemos que otras luces vayan ensombreciendo la luz de Cristo. Yo creo que muchos tenemos que volver a esa frase tan preciosa que hay y que me ha llamado mucho la atención estos días en el Apocalipsis, que dice: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que tener mucho cuidado de que no haya otras luces que no estén conforme a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado porque es que no hay otra luz, ni Dios quiere otra luz. Quiere una única luz y la única luz es Cristo Jesús. Así el lugar santo nunca quedaba en oscuridad porque todo siempre estaba alumbrando. Aunque el nubarrón ensombrecía el cielo y la noche trajera densas tinieblas, el santuario, el lugar santo, permanecía perpetuamente sumergido en una suave claridad. Si por muchas tempestades que vengan a nuestras vidas,
por muchos nubarrones que vengan sobre nuestra vida, por todos los más grandes problemas y pruebas que vengan sobre nuestra vida, la luz de Cristo siempre va a estar ahí alumbrando. Siempre va a estar ahí alumbrando. No podemos desfallecer ni podemos caer ante esa gran verdad. Grandiosa imagen, sabiduría y filosofía humana pueden deslumbrar en ciertos momentos y parecen contener explicaciones muy satisfactorias para todo lo que queramos. Es una ilusión. Como el día siempre cede lugar a la noche, los sistemas humanos, después de habernos encantado, no pueden impedir las cuestiones angustiosas que nos asaltan. Sentimos trágicamente que no hemos recibido verdaderas respuestas y que en verdad estamos inundados de oscuridad. Mucha gente se van a otras filosofías y no reconocen que la luz verdadera que alumbra a los hombres es Cristo. No reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. No reconocen a Jesucristo como el Salvador que Dios envió a este mundo. No quieren reconocer la verdad de la cruz. Y muchos se sienten tan frustrados que buscan con ilusión otras lucecitas que pueden apaciguar por momento lo que ellos están buscando, pero que a la larga se va desvaneciendo, porque se van a sentir en el mismo problema. La luz que poseemos en Cristo no es de esta manera. La luz esta ignora los nubarrones y tinieblas. Es eterna, esa luz que Cristo ha puesto en nosotros es eterna. La luz de Cristo nunca, nunca, nunca jamás se va a apagar. La luz de Cristo siempre va a alumbrar nuestros pasos. El Señor nos trae una verdad que satisface plenamente nuestro espíritu, nuestros corazones, nuestras conciencias. Una verdad que nada puede remover. Una verdad que ha estado y estará siempre ahí porque es la verdad de Dios. A diferencia de los otros objetos en el tabernáculo, el candelabro estaba hecho de un solo material, el oro macizo, símbolo de la divinidad. La madera de acacia era símbolo de la humanidad. No podía tomar lugar aquí. No era un candelabro hecho de madera de acacia como los demás y recubierto de oro, no. El candelabro era de oro macizo, oro puro. Es la divinidad en esencia. En efecto, Cristo solo puede ser la luz de este mundo por su naturaleza divina. Él es Dios sobre todas las cosas. Toda la verdad reside en Dios y solo en Dios. Acercándonos al candelabro para distinguir su forma, tiene mucho que enseñarnos. La descripción contenida en el libro de Éxodo 25 muestra bien que no estaba suspendida o emplazada en un soporte. Descansaba en el suelo. Poseía una rama central, tomando ésta su apoyo en un ancho pie para asegurar su equilibrio. De esta rama salían a cierta altura 6 ramas, 3 de cada lado. En su parte superior se encontraban 6 lámparas que se añadían a la de la rama central, haciendo un total de 7, el cual sabemos que el 7 es el número de Dios. Esta disposición tiene un sentido dado por Dios mismo. La rama central es considerada como representación de Cristo.
es la representación del mismo Jesucristo, del mismo Dios. Y las otras 6 ramas son la imagen de la iglesia. Hay 7 razones que nos confirman esta manera de ver. Primero, las ramas nacen sobre la rama central, es decir, emanan en cierta manera, como podríamos decir, que la iglesia sale del costado de Cristo. Sabéis que Eva salió del costado de Adán y la segunda Eva, la Eva espiritual, no la natural, sale del costado de Cristo. Segundo, todo el peso, las ramas se apoyan enteramente en la rama central, no tienen otro punto de apoyo. Asimismo, Cristo sostiene a su iglesia, que en este mundo no tiene otro sostén que Él. La iglesia solamente está sujeta y sostenida a Cristo. ¿Sobre quién más podría encontrar apoyo del cual no puede pasar? ¿Sobre quién más podría apoyarse la iglesia si no es en Cristo Jesús? Tercer punto, la rama central aparece en medio de las demás ramas, como el Señor está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Cuarto, la rama central y las demás, aunque distintas, formaba un todo inseparable. Encontramos aquí una maravillosa verdad que ya hemos subrayado anteriormente. La unión de Cristo y de su iglesia es indisoluble. Somos llevados a recordar la imagen evangélica de la vid y los pámpanos, que constituían una sola planta. El quinto punto, la rama central no era la única en alumbrar. Las demás ramas también repartían luz. Esto nos lleva de nuevo al Evangelio donde Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. Y dijo igualmente, vosotros sois la luz del mundo. Se puede leer en Juan 8:12 y en Mateo 5:14. En el sexto punto, el mismo aceite alimentaba la rama central y las demás ramas. Esto nos recuerda que hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Solamente debe de haber un Espíritu reinando sobre el pueblo de Dios. El que descendió sobre Jesús en las aguas del bautismo, el que descendió sobre los 120 en el día de Pentecostés, donde fueron llenos, bautizados en el Espíritu, y sobre los creyentes que son llenados, bautizados aún hoy en día. El mismo Espíritu Santo es el mismo, no hay otro. Dios es el mismo, no cambia. 7. Los adornos de los cuales hablaremos más adelante eran los mismos para la rama central y las demás. No podemos ver ninguna diferencia y esto nos lleva a pensar en la palabra de Jesús. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Eso está en Juan 17, del 21 al 22. Cristo quiere revestir la iglesia de su propia gloria. Insondable amor del Señor por los suyos. Por todas estas razones y seguramente por otra que no se haya podido discernir, el candelabro nos aparece como la maravillosa imagen de Cristo en su unión con la iglesia. El candelabro estaba hecho de oro, pero de un oro que tuvo que ser muy trabajado. Un trabajo largo y muy delicado. Se tomó un mazo de oro y poco a poco, martilleando, biselando, se la terminó dándole esa forma complicada de una lámpara de 7 brazos. Los artesanos designados para esta obra tuvieron que tener mucha paciencia,
y mucha habilidad. Pensamos en cuántos martillazos fueron necesarios. Toda suerte de instrumentos de más en más pequeño habían sido empleados. A fuerza de golpe este bloque primitivo se convirtió en una preciosa obra de arte. Todo esto nos habla de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que adquirió por ello. Sí, Cristo fue trabajado, fue llevado hasta la obediencia, fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz. Recibió golpes, recibió el latigazo, se le puso una corona de espino, fue clavado en una cruz y sí, así, Él es glorificado. Este bloque de oro empleado, notemos que no disminuye de peso, ni de valor, ni aumento, ni disminuye, pero por la transformación golpe del martirio adquirió esta belleza. Es decir, el bloque de oro empleado no aumentó ni el peso ni lo disminuyó, pero por la transformación a golpe del martillo adquirió la gran belleza. Al resplandor del oro se añadía la perfección de la forma, lo mismo que Cristo es Dios antes como después de su sufrimiento. No podían ni quitar ni añadir a su divinidad, pues no hay cambio en Dios, pero no es menos verdad que su gloria recibió un esplendor incomparable. No podremos jamás adorar lo suficiente a aquel que siendo Dios aceptó ser golpeado por los más terribles sufrimientos. Para formar este candelabro hubo necesidad de muchos instrumentos empleados de todo peso y medida que golpearon, tallaron, biselaron. No podríamos contar todos los sufrimientos que recibió el Señor. Cuando el trabajo terminó completamente, ya entonces se pudo verter el aceite en los depósitos y encender el candelabro, que ya no debía jamás apagarse, para alumbrar con suavidad en todo el santuario. Asimismo es, después que Cristo acabó de sufrir y de lo alto de la cruz exclamar, todo está cumplido. Ahí es que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos para ser siempre la luz de la iglesia. Los adornos del candelabro consistían en, según la orden de Dios, flores y frutos de almendro. ¿Por qué esto? El almendro, muy repartido por Palestina y en todo el Oriente Medio, ha sido muy apreciado en estos pueblos y regiones. Ofrece una particularidad muy notable. Es el primer árbol en florecer. Yo sé que cuando íbamos a Granada por el camino, enseguida los primeros árboles sobre mediados de enero, finales de enero, los almendros eran los primeros en florecer. Algunas veces aun cuando el invierno persiste, mitad de enero, febrero. Así, por la precocidad y rapidez de su florecer, el almendro parece no adormecerse, parece que vigila en el corazón del invierno, aguardando el primer día favorable para manifestar de nuevo la vida que hay en él. Su nombre hebreo deriva de una raíz que implica la idea de vigilancia. En el lenguaje bíblico aparece como símbolo en cómo Dios vigila y cuida de su palabra y no tarda nunca en cumplirla. El almendro es la primera que aparece vigilando, expectante y esperando expectante que llegue la primavera para producir su fruto. Y en la palabra de Dios es así. La iglesia debe de estar expectante y más aún en estos tiempos, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo.
Así se explica los adornos del candelabro. Significa Dios no se duerme, no olvida su palabra y la cuida celosamente. Su palabra se cumplirá ciertamente. No debemos ceder a las dudas o al desfallecimiento. Está escrito, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán jamás. Mateo 24:25. Bendito sea el Señor que cuida de su palabra y la cumple en su tiempo convenido. Las adornos hablan también de la necesidad de estar despierto, vigilante como el almendro y llenos de fruto del Espíritu Santo. Tenemos que dar ese fruto. El candelabro tenía frutos y flores en adorno. La iglesia debe estar adornada también de flores y frutos, los cuales son del Espíritu Santo. Estos realzan la belleza del candelabro y realzarán la belleza de la iglesia, los frutos. Ese vigilar, ese estar seguro de que el Señor va a cumplir su palabra, expectante, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Shalom, Maranata, no sé si podré venir en un par de días y terminarlo del lugar santo, porque ya he dicho, nos vamos de vacaciones. Así que Dios os bendiga y que realmente Dios os ayude a entender todo lo que Él desea que su pueblo entienda.